HP realmente pertenezco a la familia de los mortífagos 133, 144. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 133. No, no, no. Por favor, no borres esos recuerdos, especialmente los puntos importantes y difíciles relacionados con la historia de la magia, y los puntos importantes que probablemente aparezcan en el examen. Estas son mis mayores debilidades, y cuento contigo, el genio académico, para que me ayudes. Al oír las palabras de Hermione, Edgar agitó rápidamente las manos y habló con rapidez. En cuanto a esta tarjeta de memoria permanente, puedes usarla como quieras. Solo avísame cuando quieras usarla. Y Harry, tú y Ron son iguales. En ese momento, Edgar se giró hacia Harry y añadió: podemos usar esta tarjeta de memoria permanente juntos. Ah, cierto, hemos estado tan ocupados charlando que casi olvido que Ron, Fred y George están esperando afuera. Los llamaré primero. Dicho esto, Edgar caminó rápidamente hacia la puerta del dormitorio y abrió de golpe la puerta de madera cerrada con llave. En ese momento, Ron, Fred y George estaban de pie en el pasillo fuera de la puerta, charlando casualmente. Al ver que Edgar había abierto la puerta del dormitorio, los tres, que parecían un poco aburridos, se emocionaron al instante. Entonces, Edgar, ¿es cierto todo lo que tu madre escribió en esa nota? Preguntó Ron emocionado a Edgar mientras entraba al dormitorio. Bueno, si quieres hablar de ese tesoro tan preciado, ¿podrías esperar a que nos vayamos? Antes de que Edgar pudiera responder, Fred tosió 2 veces, mirando a Ron con impotencia. Está bien, entonces hablaremos de eso después. Todos, vengan a ver a Harry abrir sus regalos de Navidad primero. Ron asintió y dijo con una sonrisa. En realidad, no tienen que ser tan cautelosos. Al ver su comportamiento, Edgar se encogió de hombros y dijo con una sonrisa irónica. Además, sé qué clase de personas son Fred y George. Confío plenamente en tu carácter. Ese regalo de Navidad que me dio mi madre, Edgar, será mejor que no digas eso delante de nosotros. Esta vez, antes de que Edgar pudiera terminar de hablar, Fred agitó la mano, interrumpiéndolo. George y yo estamos fuera de toda duda, eso es de dominio público, excepto para esas pequeñas serpientes de Slytherin, los profesores de Hogwarts y Hagrid, el guardabosques. No te preocupes por los detalles. En fin, en resumen, nuestro carácter es definitivamente digno de confianza, pero nuestras bocas, jejeje, para ser honesto, no tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Cuando se trata de guardar secretos, puede que ni siquiera seamos tan buenos como Ron. Espera un minuto, Fred, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con puede que ni siquiera seamos tan buenos como yo? ¿A quién estás menospreciando? Tan pronto como Fred terminó de hablar, Ron protestó en voz alta, extremadamente molesto. Cuando ustedes dos tenían mi edad, parece que lo único que hacían era gastar bromas en Hogwarts. Ni siquiera sabían lanzar un hechizo decente. ¿Cómo se atreven a burlarse de mí? Vamos, mamá dijo que no sabíamos lanzar ni un solo hechizo decente. ¿De verdad te lo crees? George puso los ojos en blanco con desdén. Cuando teníamos tu edad, si de verdad no sabíamos lanzar un hechizo decente, ¿cómo nos las arreglábamos para evitar que Filch nos pillara en nuestras salidas nocturnas? ¿Cómo nos las arreglábamos para gastar tantas bromas? Así que no sirven para nada, y no deberían estar tan escépticos. Vale, dejen de discutir. La hora del desayuno casi ha terminado, pero aún no he abierto mis regalos de Navidad. Abramos los míos juntos. Al ver la expresión de Ron, como si estuviera decidido a tener una buena discusión con los gemelos Weasley ese día, Harry interrumpió rápidamente su discusión y regresó a su cama con dosel, desenvolviendo alegremente la pila de regalos de Navidad a los pies de la cama. Casi exactamente como en la novela original, Harry recibió los mismos regalos que Edgar, excepto por un regalo de Navidad adicional. El regalo de Edgar para Harry fue otro artilugio personalizado chapado en oro, al que llamó pegatina de mejora para la escoba voladora definitiva. A Harry le molestó bastante el nombre, pero considerando su innegable poder, aceptó a regañadientes la denominación de Edgar. Según las instrucciones que acompañan a la pegatina de mejora para la escoba voladora definitiva, solo hay que pegar este artilugio chapado en oro, que se asemeja a una lámina de metal ultrafina, en el mango de la escoba. Entonces, cada vez que la escoba despega, la pegatina libera un campo mágico invisible que envuelve la escoba y el cuerpo del piloto.
Este campo de energía mágica mejora la experiencia de vuelo del piloto en todos los sentidos sin afectar el rendimiento de la escoba. Por ejemplo, reduce significativamente el viento, calienta el aire en invierno, bloquea parte de la luz solar en verano e incluso dispersa las gotas de lluvia y los copos de nieve durante la lluvia y la nieve, proporcionando la mejor experiencia de vuelo para el piloto. Justo cuando todos, excepto Edgar, pensaban que este era el regalo de Navidad más preciado que Harry había recibido este año, Harry finalmente tomó el último paquete, sin firmar. Qué raro, ¿quién me envió este regalo de Navidad? ¿No acaban de abrir todos los regalos que me enviaron? Murmuró Harry, bastante desconcertado, mientras abría casualmente la bolsa de papel marrón que envolvía el paquete. Tal vez sea un regalo de uno de tus mayores fans, como los regalos que Edgar recibió de sus fans, bromeó Ron riendo. Es solo que tu fan podría ser un poco tímida, por eso no quiso firmar el paquete. Jajaja, eso es ciertamente posible. Tal vez la fan de Harry sea una chica muy tímida, intervino Fred, riendo y bromeando con Ron. Esperen, miren eso. Exclamó Edgar, quien había estado esperando esto, justo cuando Fred terminó de hablar. Señaló un objeto suave, blanco plateado, en el suelo frente a Harry. Al oír las palabras de Edgar, todos bajaron la mirada. Harry se agachó rápidamente y recogió el objeto blanco plateado. No había tenido cuidado al abrir el paquete y el contenido se había caído accidentalmente al suelo. Dios mío, si no me equivoco, el regalo de Navidad de Harry es probablemente una capa de invisibilidad de gran valor. Exclamó Ron con incredulidad, abriendo mucho los ojos al ver el objeto suave, blanco plateado y parecido a una tela que Harry sostenía en la mano. Sí, yo también creo que parece una capa de invisibilidad, asintió Edgar, y añadió. Pero incluso solo con mirarla, esta capa de invisibilidad es diferente de la mayoría de las comunes del mercado. Su calidad y valor probablemente superan con creces cualquier capa de invisibilidad común que puedas comprar. Sí que se parece un poco a una capa, asintió Harry, pero luego preguntó con cierta duda. Pero todos podemos ver claramente esta prenda, así que ¿por qué la llamas capa de invisibilidad? La capa de invisibilidad es visible naturalmente cuando no cubre ninguna entidad física. Si no se pudiera ver cuando no se usa, no sería fácil perderla, reduciendo enormemente su utilidad. Explicó Edgar con una sonrisa. Pero cuando se usa la capa de invisibilidad, es completamente invisible. Puedes probártela y ver. De acuerdo, la probaré. Harry asintió, luego desplegó con cuidado la capa de invisibilidad en su mano y, con una mezcla de curiosidad y expectación, se echó lentamente la capa blanco plateada sobre los hombros. Al segundo siguiente, gritos de sorpresa, asombro e incluso miedo resonaron por todo el pequeño dormitorio. ¡Oh, Dios mío! Harry, mira hacia abajo. Tu cuerpo ha desaparecido. Ron agitó los brazos con entusiasmo, gritándole a la cabeza de Harry, que parecía flotar en el aire. Al oír la exclamación de Ron, Harry miró rápidamente su cuerpo, pero para los presentes, su acción pareció aún más aterradora y extraña. ¡Guau! Mi cuerpo es realmente invisible y no hay rastro de él. Es increíble. Harry, examinando cuidadosamente el área donde estaba su cuerpo, exclamó rápidamente también con asombro. Harry, tal vez deberías quitarte la capa de invisibilidad antes de hablar. Te ves realmente espeluznante ahora mismo, dijo Hermione con voz temblorosa, mientras giraba la cabeza, tratando de no mirar la cabeza de Harry flotando en el aire. Ah. Vale, da bastante miedo. Al oír las palabras de Hermione, Harry giró inconscientemente la cabeza para mirarse en el espejo del vestidor que no estaba lejos. Entonces él mismo se sobresaltó al ver su propia cabeza flotando en el aire, así que rápidamente se quitó la capa de invisibilidad, revelando su cuerpo de nuevo. Tan poderosa y tan práctica, exclamó Fred, sacudiendo la cabeza con asombro. La capa de invisibilidad siempre ha sido el artilugio que George y yo más deseamos. Así es. George asintió rápidamente en señal de acuerdo. Si tuviéramos una capa de invisibilidad, no tendríamos que preocuparnos de que nadie nos descubriera cuando salimos de noche. Incluso podríamos entrar al bosque prohibido o ir al castillo, a donde quisiéramos. En resumen, con una capa de invisibilidad, podrías hacer lo que quisieras. Es solo que las capas de invisibilidad son carísimas. Aunque nos vendiéramos los dos, no podríamos pagar ni la mitad de una capa. Jeje, de lo que hablas es de una capa de invisibilidad normal, dijo Edgar con una risita, dándoles unas palmaditas en los hombros a Fred y George. Pero la capa de invisibilidad de Harry es diferente a cualquier otra que haya visto.
Aunque no soy un experto en capas de invisibilidad, puedo asegurar que su valor supera con creces vuestra imaginación. En pocas palabras, si esta capa de invisibilidad no pertenece a Harry, vosotros dos no podríais comprar ni una sola oportunidad de verla en persona. Oye, Edgar, ¿has notado algo? Fred negó con la cabeza y miró a Edgar con seriedad. A veces, mocoso, es mucho más tierno que te calles a que digas la verdad con seriedad. Jajaja, no puedo evitarlo, tengo muchas virtudes, y la honestidad es una de las más importantes. Edgar soltó una carcajada, ignoró a los gemelos Weasley, cuyos rostros se habían ensombrecido, y se dirigió directamente a Harry, tomando un trozo de la capa de invisibilidad de su mano y examinándola con atención. La capa de invisibilidad era increíblemente fina, casi ingrávida en su mano. Y al igual que en la historia original, cuando las yemas de los dedos de Edgar rozaron suavemente la superficie de la capa, pudo sentir que el material era, en efecto, una tela especial. Pero la textura de esta tela era extremadamente singular y mágica, con una cualidad fluida, casi líquida. Sostenerla en la mano daba la ilusión de que la prenda podría disolverse en cualquier momento y deslizarse entre los dedos. Parece que mi juicio anterior era correcto, dijo Edgar, asintiendo con seguridad. He visto muchas capas de invisibilidad antes, pero ninguna tiene la misma calidad que la que Harry recibió hoy. Así que esta capa de invisibilidad debe tener un origen inusual. ¿Por qué no revisas el paquete otra vez, Harry? Creo que quien te la dio no lo habría hecho sin decir nada. De acuerdo, revisaré de nuevo. No me había fijado antes, pero me pregunto si hay alguna nota o tarjeta en el paquete que contiene la capa de invisibilidad. Harry asintió, colocó con cuidado la capa de invisibilidad en la cama junto a él y rápidamente tomó la bolsa de papel que la contenía, comenzando a buscar con atención. Sí que hay una nota aquí. Pronto, Harry encontró una pequeña nota en una esquina del paquete y la sacó rápidamente. Al ver que Harry había sacado una nota del paquete, los demás sintieron mucha curiosidad y se reunieron rápidamente a su alrededor. Al ver que Harry sacaba una pequeña nota del paquete que contenía la capa de invisibilidad, Edgar, Hermione, Ron y los gemelos Weasley se reunieron rápidamente a su alrededor, curiosos. La nota, escrita con una letra extraña y delgada, decía: Tu padre me dejó esto antes de morir, y ahora debo devolvértelo. Úsalo bien. Te deseo sinceramente una feliz Navidad. La nota no estaba firmada y, por supuesto, salvo Edgar, ninguno de ellos pudo descifrar la extraña letra. Así que el grupo se reunió y discutió sobre ello durante un buen rato, pero finalmente no pudieron llegar a ninguna conclusión plausible sobre quién había dado el regalo. Bien, no le demos más vueltas, dijo Edgar, que estaba prácticamente hambriento, dando un paso al frente y dando por terminada la discusión. Claramente, la persona que le dio este regalo a Harry no quiere que sepamos su identidad todavía. De lo contrario, no habría dejado su firma ni ninguna pista valiosa en la nota. Hizo una breve pausa, notando las expresiones pensativas en los rostros de todos y que la expresión de Harry permanecía inmutable, antes de continuar. Entonces, ya que esta persona no quiere que sepamos su identidad, ¿por qué deberíamos indagar y tratar de encontrar pistas sobre él? Solo necesitamos estar seguros de que esta persona no tiene malas intenciones hacia Harry, e incluso podría tener una buena relación con su padre. Eso es suficiente. Creo que cuando llegue el momento, esa persona definitivamente le explicará estas cosas a Harry él mismo. Edgar tiene razón, asintió Hermione, de acuerdo con la idea de Edgar. Ya que la otra parte le daría una capa de invisibilidad tan valiosa a Harry, debe tener buenas intenciones hacia él, y sus habilidades deben ser bastante poderosas. Así que si realmente quiere ocultar su identidad, por mucho que busquemos, no encontraremos ninguna pista. Harry, acéptalo sin preocupaciones. Pero como dice esta nota, debes usar esta capa de invisibilidad correctamente y no dejar que nadie te engañe. Mientras hablaba, miró deliberadamente a Edgar. Bueno, me muero de hambre, démonos prisa y busquemos algo de comer. Edgar tosió 2 veces, fingiendo no ver la mirada de Hermione, y luego cambió rápidamente de tema. ¡Qué broma! Llevar a tu mejor amigo a una aventura para ampliar sus horizontes se considera desviarlo del buen camino. Parece que el cambio de Hermione no es del todo completo. Sigue siendo demasiado buena. Parece que tendrá que disciplinarla más cuando se presente la oportunidad. Ah, cierto, casi lo olvido. Todavía no hemos desayunado, y ya es tarde. No llegaremos a tiempo al gran comedor. Al oír las palabras de Edgar, Harry guardó rápidamente su capa de invisibilidad, diciendo con cierta molestia: No quiero pasar hambre en Navidad.
¿Cómo podríamos dejar que pasaras hambre en la mañana de Navidad? Fred sonrió y continuó alegremente. Recojan sus cosas y esperen en la sala común. George y yo iremos a la cocina de buscar algo rico para comer. Dicho esto, él y George salieron rápidamente del dormitorio de Edgar. ¿Qué está pasando? Siento que Fred y George están actuando un poco raro hoy. Después de que los pasos de los gemelos Weasley desaparecieron en el pasillo, Ron murmuró para sí mismo, guardando rápidamente su pila de regalos de Navidad. Esos dos parecen tan increíblemente felices hoy. Normalmente, al ver a Harry conseguir una capa de invisibilidad, estarían gritando y chillando durante horas. Luego intentarían engañar a Harry para que se la prestara un par de veces durante sus salidas nocturnas. Pero hoy, esos dos ni siquiera lo mencionaron. Algo no está bien, realmente no está bien. Harry, será mejor que tengas cuidado. No importa lo que Fred y George digan o hagan, recuerda una cosa. Nunca les des la capa de invisibilidad a esos dos. Sí, no te preocupes. A menos que haya una situación muy especial, definitivamente no la regalaré. Harry asintió con firmeza. En realidad, había algo que no dijo en voz alta. Esta capa de invisibilidad perteneció a su padre, y esta era la primera vez que tocaba algo relacionado con sus padres. Por lo tanto, para Harry, la capa de invisibilidad era prácticamente invaluable. No permitiría bajo ninguna circunstancia que nadie la tomara prestada o la maltratara. Edgar y sus amigos empacaron rápidamente sus regalos, y los cuatro salieron juntos del dormitorio, charlando y riendo. Bajaron a la sala común de Gryffindor para esperar a que los gemelos Weasley trajeran un gran festín de la cocina, para que todos pudieran disfrutar de una buena comida. Mientras Edgar y sus amigos en la sala común de Gryffindor esperaban ansiosamente un agradable y suntuoso desayuno navideño, Quirrell, que ya había comido y regresado a su oficina, se encontraba en muy mal estado. Tan pronto como cerró la puerta de su oficina, sus piernas cedieron repentinamente y se desplomó en el suelo detrás de la puerta. Maestro, por favor, deja de absorber mi fuerza vital, de verdad no puedo aguantar más, suplicó con voz quebrada, con la boca abierta y la respiración agitada. Te aseguro que encontraré la manera de conseguir la piedra filosofal para ti lo antes posible a través de ese perro de 3 cabezas. Pero por favor, dame un poco más de tiempo. Ya tengo un plan preliminar, pero si absorbes demasiada de mi fuerza vital, no podré llevarlo a cabo. Sabes que no me queda mucha fuerza vital. Si absorbes más, podría morir en cualquier momento. Te he dado demasiadas oportunidades, Quirinas, pero me decepcionas cada vez. Después de que la débil voz de Quirrell terminara de hablar, la oficina quedó en silencio durante varios minutos. Justo cuando estaba a punto de derrumbarse por completo, la voz fría e inexpresiva de Voldemort finalmente salió de la nuca de Quirrell. Pero maestro, no puedo culparme solo a mí de los recientes fracasos en las misiones. Al oír el tono frío y asesino de Voldemort, Quirinus Quirrell entró en pánico. Se puso de pie con dificultad, se dirigió al escritorio cercano y continuó con urgencia. ¿Sabes cuántas cosas inesperadas nos hemos encontrado en estas misiones? Ese viejo bastardo de Dumbledore es realmente astuto. Ni siquiera confía del todo en nosotros, los profesores que participamos en la creación de las defensas de la piedra filosofal. Cuando formulamos nuestros planes, nunca imaginamos que Dumbledore haría esto, por eso hemos fracasado repetidamente. Así que, Quirinus, ¿me estás culpando? Esta vez, la voz fría de Voldemort provino de detrás de Quirrell. Sin embargo, la intención asesina en su tono parecía aún más fuerte que antes. ¿Crees que fui negligente al formular el plan, que estaba lleno de fallos, y por eso solo has fracasado una y otra vez desde que empezaste, sin ningún progreso? Entiendo tus pensamientos, Quirinas. También entiendo que siempre has querido liberarte de mi control. Ahora tienes esa oportunidad. Si absorbo suficiente fuerza vital, puedo abandonar tu cuerpo voluntariamente para encontrar otros huéspedes. Otros huéspedes verdaderamente leales. Una excelente oportunidad para liberarte de mi control cuanto antes. ¿Por qué no la aprovechas? En cambio, ¿no estás dispuesto a dejarme absorber parte de tu fuerza vital? Al final, la voz fría de Voldemort, además de intensificarse aún más en su intención asesina, también contenía un matiz de tentación. No, maestro, me malinterpretas. Nunca quise culparte. Al oír las palabras de Voldemort, el cuerpo de Quirrell tembló incontrolablemente. Y por favor, confía en mi lealtad. No tengo la menor intención de abandonarte ni de traicionarte.
La razón por la que dije esas cosas hace un momento fue solo para suplicarte, en vista de mi lealtad inquebrantable, que perdonaras mi vida y me dieras otra oportunidad. Te aseguro que esta vez elaboraré un plan minucioso, resolveré todos los problemas posibles y, sin duda, te ayudaré a obtener la piedra filosofal. Solo te ruego que no absorbas más mi fuerza vital. Si drenas mi fuerza vital y luego buscas otros sirvientes, les llevará mucho tiempo familiarizarse con el plan para obtener la piedra filosofal. En ese caso, es mejor que me des otra oportunidad. Aunque mis habilidades son limitadas, ya conozco bastante bien el plan para obtener la piedra filosofal. Si logro encontrar la manera de lidiar con ese perro de 3 cabezas, sin duda te ayudaré a conseguir la piedra filosofal muy pronto. De verdad que eres buena inventando excusas, Quirinas. Esta vez, después de que Kirrey terminó de hablar, Voldemort guardó silencio durante 2 o 3 minutos antes de hablar con pereza. Sin embargo, puedo darte una última oportunidad, y dejaré de absorber tu fuerza vital antes de que comiences tu próxima acción, pero, Voldemort se detuvo de repente, y su último pero hizo que la sonrisa de Kirrey se congelara al instante. Maestro, ¿qué necesita que haga ahora? Obedeceré sus órdenes, solo le pido que no continúe absorbiendo mi fuerza vital. Después de esperar más de medio minuto y darse cuenta de que Voldemort no parecía tener ninguna intención de continuar, Kirrey respiró hondo y volvió a preguntar suavemente, con la voz temblorosa. No estés tan nervioso, Kirrey, no estés tan nervioso. Al oír el miedo y la súplica en la voz de Kirrey, Voldemort pareció muy satisfecho, así que continuó, hablando en un tono algo casual. Ya que dije que no continuaría absorbiendo tu fuerza vital antes de tu próxima acción, ciertamente no permitiré que tu cuerpo sufra más daño. Sin embargo, tus acciones insensatas del pasado han consumido demasiada de mi magia y energía, así que ahora necesito absorber suficiente energía para recuperarme. Absorber la fuerza vital es el mejor alimento para mí, pero ahora que no quieres que continúe absorbiendo tu fuerza vital, no tengo más remedio que conformarme con lo segundo mejor y encontrar otros sustitutos. Maestro, ¿qué necesita para recuperar su fuerza? Haré todo lo posible por encontrarlo para usted. Después de confirmar que Voldemort efectivamente no continuaría absorbiendo su fuerza vital, Kirrey finalmente exhaló un largo suspiro de alivio y luego preguntó emocionado. En mi estado actual, no hay muchas cosas que puedan ayudarme a recuperar mi fuerza. Además de la fuerza vital mágica, lo más útil es la sangre de unicornio, y tiene que ser sangre de unicornio muy fresca. Ya que no estás dispuesto a dejarme seguir absorbiendo tu fuerza vital, entonces ve al bosque prohibido en Hogwarts y caza un unicornio para mí para que pueda beber su sangre. ¿Qué? ¿Quieres beber sangre de unicornio? Al oír las palabras de Voldemort, Kirrey, aunque todavía muy débil, exclamó sorprendido. Pero maestro, debes saber que los unicornios son las criaturas más puras y sagradas del mundo. Quien beba la sangre de un unicornio sufrirá la maldición más cruel, malvada y dolorosa sobre su alma. ¿Acaso tu alma no está ahora en su punto más débil? Si bebes sangre de unicornio, especialmente sangre fresca, ¿podrá tu alma resistir una maldición tan poderosa? No, Quirinus, me has malinterpretado. Al oír la pregunta de Kirrey, la voz de Voldemort volvió a su tono perezoso. Sin embargo, esta vez, su tono incluso contenía un matiz de burla. No dije que solo quisiera que cazaras unicornios para mí y luego bebieras su sangre. No soy tonto. ¿Por qué haría algo tan insensato? De hecho, mientras la sangre de unicornio entre en tu cuerpo, puedo absorber su energía. En cuanto a cómo entre la sangre de unicornio en tu cuerpo, no afectará mi capacidad para absorber la energía de la sangre. Maestro, ¿quiere que beba sangre de unicornio para que pueda absorber su energía de mi cuerpo? Al oír las palabras de Voldemort, Kirrey quedó atónito por un instante antes de tartamudear, conmocionado, aterrorizado e incluso algo incrédulo, preguntando en voz baja. Así es. Has sido inusualmente astuto esta vez, Kirrey. Esta vez, Voldemort respondió rápidamente, con un tono que incluso denotaba ligereza y burla. Pero maestro, mi cuerpo está en muy mal estado. No puedo soportar semejante tortura y maldiciones. Tras confirmar las intenciones de Voldemort, todo el cuerpo de Kirrey tembló violentamente de miedo. Este libro se publica por primera vez en línea por 5.5H5. Por favor, maestro, piense en otras maneras de aumentar y restaurar su fuerza, o incluso en sangre de unicornio, pero al menos no me haga beberla directamente. No te preocupes, Quirinas.
Como ya te dije que garantizaría tu seguridad antes de tu próxima operación, desde luego no te dejaré hacer nada que ponga en peligro tu vida, continuó Voldemort con pereza, respondiendo a la aterrorizada Quirinas. Lo entiendes bien. Beber sangre de unicornio sí que inflige una maldición terrible y maligna. Pero tu comprensión es incompleta. De hecho, esta maldición solo afecta a tu alma. Durante un tiempo después de beber sangre de unicornio, experimentarás un dolor extremadamente intenso, incluso insoportable. Pero este dolor solo afecta a tu alma. No causará mucho daño a tu cuerpo. Como mucho, solo te debilitará durante un tiempo, pero te recuperarás rápidamente. En cuanto a la maldición sobre tu alma y el dolor extremo que sufres, la voz de Voldemort se volvió fría de repente. Considera esto un castigo por tu comportamiento excesivamente insensato últimamente. Quirrell abrió la boca, queriendo decir algo más, pero después de dudar durante un largo rato, solo pudo suspirar con impotencia y tristeza, y responder en voz baja. Sí, amo, iré al bosque prohibido lo antes posible en los próximos 2 días e intentaré encontrar un unicornio para usted. Ir al bosque prohibido lo antes posible en los próximos 2 días, Quirinus, ¿no estás siendo demasiado optimista? Al oír las palabras de Quirrell, Voldemort se burló 2 veces y, al mismo tiempo, su tono se volvió gélido casi al instante. Recuerda, Quirrell, eres mi sirviente. No tienes derecho a negociar conmigo, y no intentes hacerte el listo delante de mí. Esta es mi última oportunidad, pero puedo revocarla en cualquier momento. Así que será mejor que te portes bien y no intentes nada raro. No olvides que vivo dentro de tu cuerpo, y conozco tu estado mejor que tú mismo. En tu estado actual, solo necesitas un día de descanso como máximo para recuperarte lo suficiente como para entrar en el bosque prohibido y ayudarme a cazar unicornios. Así que solo te daré un día y medio. Debes entrar en el bosque prohibido antes de la medianoche de mañana y encontrar y cazar un unicornio para mí. Sí, maestro, entraré en el bosque prohibido mañana por la noche para encontrar un unicornio para usted. Quirrell suspiró levemente, asintió con el rostro pálido como la muerte y respondió en voz baja. Mientras el pobre profesor Quirrell estaba casi completamente desesperado por su futuro debido a la influencia de Voldemort, Edgar y los demás en la sala común de Gryffindor estaban de muy buen humor. Mientras disfrutaban de los diversos postres y pudines que los gemelos Weasley habían traído de la cocina, comentaban los regalos de Navidad que habían recibido. Justo cuando hablaban de cómo el extravagante joven amo Edgar Vincent les había dado a todos una variedad de preciosos regalos, un sonido de notificación mecánica, algo parecido al preludio de un villancico, resonó de repente en la mente de Edgar. Cascabeles, cascabeles, feliz Navidad. Querido anfitrión, hoy es la primera Navidad que el sistema pasa contigo. Como sistema que siempre piensa en su anfitrión, ¿cómo no va a expresar debidamente su gratitud en esta ocasión festiva? Por lo tanto, este sistema ha decidido esforzarse al máximo hoy y darle al anfitrión un regalo de Navidad cuidadosamente preparado, extremadamente valioso, único e increíblemente precioso. ¡Guau! El sistema es tan generoso. Casi me emociono. Al oír la notificación del sistema aparecer de repente en su mente, Edgar levantó una ceja sorprendido y le respondió al sistema en un tono algo burlón. Si no hubiera pasado ya tanto tiempo con este sistema que, si bien no era del todo poco fiable, definitivamente no era digno de confianza, podría haberle creído a este sistema que decía tonterías. Oye, anfitrión, ¿cómo puedes decirle eso a este sistema? Le duele su frágil corazoncito. Vamos, ¿crees que no sé qué clase de persona eres? Di lo que quieras, no interrumpas mi charla con mis amigos. Edgar puso los ojos en blanco mentalmente, algo divertido, y le replicó al sistema. Ay, anfitrión con tan poca inteligencia emocional y una actitud tan despistada, el sistema está realmente preocupado por tu futuro. Tener un anfitrión así es un verdadero dolor de cabeza para el sistema. Pero no hay nada que pueda hacer, ya estamos profundamente unidos, estamos en el mismo barco, uno prospera, uno sufre, para. Deja de decir tonterías, colega. Incapaz de permitir que el sistema continuara con su larga y tediosa divagación, Edgar, que se estaba impacientando, lo interrumpió mentalmente con impaciencia. ¿Qué es tan importante? Dilo ya. Has estado parloteando en mi cabeza, apenas puedo oír lo que dicen mis amigos. Suspiro, qué anfitrión descortés. Pero el sistema no te lo tendrá en cuenta. Para ayudar a este anfitrión de Bajoek a mejorar su fuerza rápidamente y evitar morir solo, y también como regalo de Navidad, este sistema está emitiendo una misión navideña especial.
Después de completar esta misión, además de las recompensas normales por completar la misión, también recibirás un misterioso paquete de regalo navideño. ¿Qué te parece? ¿No es este sistema muy generoso? ¿Acaso el anfitrión se siente increíblemente culpable por su grosería hacia el sistema hace un momento? Increíblemente. No, 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 absolutamente no culpable. Esta vez, antes de que el sistema pudiera terminar de hablar, Edgar negó con la cabeza frenéticamente en su mente. Por favor, hermano mayor, dime ya cuál es la misión. Si sigo hablando contigo, los demás se darán cuenta de que algo anda mal conmigo. Dado que el anfitrión lo ha solicitado con tanta sinceridad, este sistema no dirá mucho más. La misión se emite de inmediato. Felicitaciones al anfitrión por obtener una misión navideña. Brindar calidez al pobre profesor Quirinus Quirillo. Como la festividad más importante del mundo occidental, la Navidad está impregnada de esperanza, paz, calidez, bondad, compartir, reencuentro y otros significados reconfortantes, tanto en el mundo mágico como en el mundo mugle. Ya sean mugles o magos, todos deberían sentirse felices, alegres y reconfortados el día de Navidad. Pero estas son solo hermosas expectativas. La cruel realidad siempre nos dice que, por muy maravillosas que sean las fiestas, siempre habrá personas en este mundo viviendo en la oscuridad, el dolor y la desesperación. Justo como en este preciso momento, el pobre profesor Quirinus Quirillo. Mientras la mayoría de la gente se reúne con sus familiares, amigos o compañeros de clase, conversando con entusiasmo y alegría sobre diversos temas reconfortantes y alegres, o intercambiando y admirando con entusiasmo los regalos de Navidad, solo podía acurrucarse solo en el rincón oscuro y húmedo de su oficina, experimentando solo la soledad, el dolor y la desesperación, y también tenía que estar preparado en cualquier momento para soportar la ira y el reproche de Voldemort. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable profesor Quirinus Quirrell! Como anfitrión encantador, amable y compasivo, ¿cómo es posible que se quede de brazos cruzados y vea al pobre profesor Quirinus Quirrell sufrir tanto en Navidad? Por favor, por humanitarismo, envíe algo de calor a Quirinus Quirrell esta Navidad, haciendo de hoy una Navidad que nunca olvidará. Suspiro, sistema, realmente estás desperdiciando tu talento al no escribir novelas. Finalmente, después de escuchar pacientemente esta larga y divagante descripción de la misión, Edgar se quedó completamente sin palabras y despotricó mentalmente. Si tu anfitrión no fuera yo, sino otra persona, alguien que no conociera los personajes de los libros originales de Harry Potter, o un transmigrador que no conociera la trama, casi con seguridad arruinaría la tarea si usaras la misma descripción de la tarea. Tu sistema es realmente demasiado malvado. Este sistema emite una fuerte protesta al anfitrión. Hacer conjeturas infundadas sobre algo imposible es simplemente ser deshonesto. Para no afectar la evaluación justa de este sistema sobre la finalización de la tarea, por favor, anfitrión, tenga en cuenta la actitud correcta que debe mantener al enfrentarse a este sistema. ¿Qué demonios? Este sistema se está volviendo tan arrogante. Al escuchar la supuesta protesta del sistema, Edgar puso los ojos en blanco mentalmente. Pero justo en ese momento, afuera, Fred, George y Harry casi habían terminado de hacer los preparativos para salir a una guerra de bolas de nieve y se estaban preparando para invitar a Edgar. Así que no tuvo más remedio que dejar de discutir con el sistema repentinamente errático en su mente. En cambio, agarró el último trozo de pastel de crema de chocolate de la mesa frente a él, se lo metió rápidamente en la boca y luego se levantó y salió alegremente de la sala común de Gryffindor con sus amigos. Aunque el invierno en las tierras altas escocesas era realmente frío, después de más de una hora de guerra de bolas de nieve, Edgar y los demás estaban casi todos sudando profusamente, especialmente Edgar. Él y Harry eran los más entusiastas y alocados entre ellos. Quizás porque se había fusionado completamente con este cuerpo y estaba demasiado influenciado por el dueño original, Edgar descubrió que desde que transmigró, aunque aún conservaba recuerdos de su vida anterior, muchos aspectos de su personalidad se estaban volviendo cada vez más como los de un adolescente normal. Antes, cuando estaba en la mansión de la familia Vincent, el dueño original nunca había experimentado esta sensación de tener esta divertida guerra de bolas de nieve con sus iguales. Por supuesto, la situación de Harry era en realidad similar a la suya, por lo que los dos estaban particularmente emocionados cuando llegaron al jardín fuera del castillo para tener una guerra de bolas de nieve. Está bien, ya basta, ya basta. ¿Cómo es que ustedes dos pequeños demonios son tan fuertes?
Fred y George, cubiertos de copos de nieve de pies a cabeza, agitaron las manos impotentes y les gritaron a Edgar y Harry, que estaban a punto de lanzar otro ataque de bolas de nieve. Ya casi es la hora del almuerzo, démonos prisa en volver al castillo, nos morimos de hambre. Jajaja, ustedes dos son muy buenos poniendo excusas. Ni siquiera pueden vencer a Harry y Edgar en una pelea de bolas de nieve, y encima tienen que poner excusas diciendo que tienen mucha hambre. Son tan débiles. Ron, que ya había empezado a actuar como animador, se burló de Fred y George, los hermanos gemelos que a menudo lo molestaban, con un toque de Schadenfreude. Vamos, no tienen hambre porque no se han movido mucho. Al oír las burlas de Ron, Fred puso los ojos en blanco y replicó con desdén. ¿Cómo te atreves a hablar así de nosotros? Al menos hemos perseverado, teniendo una guerra de bolas de nieve con Edgar y Harry todo este tiempo. Pero tú, te rendiste incluso antes que Hermione, una niña pequeña. ¿Cómo te atreves a burlarte de nosotros así? Está bien, hoy es Navidad, no deberían estar discutiendo. De hecho, tengo un poco de hambre, volvamos al gran comedor para almorzar. Edgar hizo un gesto con la mano y, aprovechando el momentáneo descuido de Fred y George, les lanzó rápidamente 2 bolas de nieve, luego se rió y corrió de vuelta hacia el castillo. Por la barba de Merlín, Edgar, detente ahí mismo. Estás rompiendo las reglas, acercándote sigilosamente. Tomados por sorpresa, Fred y George, golpeados en la cabeza por 2 grandes bolas de nieve, gritaron sorprendidos, luego rápidamente agarraron puñados de nieve, hicieron bolas de nieve y persiguieron a Edgar en la dirección en la que había huido. ¡Ay, esos 3 tienen una resistencia increíble! Tras haber corrido una buena distancia, Hermione, Harry y Ron intercambiaron una mirada algo impotente. Harry murmuró algo entre dientes. Hermione y Ron negaron con la cabeza con una sonrisa divertida, y entonces los 3, arrastrando sus cuerpos cansados, caminaron lentamente de regreso hacia la puerta del castillo. Después del almuerzo, Edgar, que había pasado casi media mañana jugando en la nieve con los gemelos Weasley, finalmente se sintió cansado. Regresó a su dormitorio y se durmió de inmediato. Durmió hasta casi la hora de la cena, solo para ser despertado bruscamente por la estridente notificación del sistema. Din 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 din, anfitrión, hora de levantarse. ¿No sabes qué hora es? Una búsqueda en Google de Tucán muestra que son casi las 6 p.m., solo faltan 6 horas para la medianoche. ¿Por qué sigues durmiendo? ¿Has olvidado que no has completado la misión navideña de tiempo limitado? ¡Ay! ¿Por qué soy un sistema tan desafortunado? ¿Por qué me tocó un anfitrión tan poco confiable? Después de aceptar la misión, ni siquiera me molesto en completarla, solo me importa comer, beber, divertirme y dormir profundamente. Necesito que el sistema me recuerde y me presione para que continúe con la misión. ¿Por qué mi vida es tan miserable como sistema? Alto. Sistema poco fiable. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué dices tantas tonterías? Antes no eras precisamente fiable y eras bastante hablador, pero ¿no te estás pasando de la raya hoy? Si intentas ayudar al autor a aumentar el número de palabras, esto es ridículo. Tras ser despertado por la aguda notificación del sistema en su mente, Edgar bostezó y, a regañadientes, se levantó de la cama, quejándose mentalmente del sistema. Anfitrión, ¿tienes el descaro de decir que este sistema habla demasiado? Mira lo que has hecho desde que aceptaste la misión navideña de tiempo limitado. Esta mañana, estabas comiendo y jugando, y luego, esta tarde, simplemente te escondiste en tu dormitorio y dormiste durante horas. Ahora, solo quedan 6 horas para completar la misión navideña de tiempo limitado. Si este sistema no te hubiera despertado, podrías haber dormido hasta mañana por la mañana. Para asegurarse de que no te perdieras las generosas recompensas por completar la misión, este sistema te despertó 3 veces antes de finalmente deshacerse de este anfitrión poco confiable. ¿Y todavía tienes el descaro de quejarte de este sistema? Eres un desagradecido, un ingrato sin corazón. Bueno, ¿cómo podría olvidar una misión navideña de tiempo limitado tan importante? Al escuchar el aluvión de acusaciones del sistema, Edgar tosió incómodamente 2 veces. Aunque no había olvidado la misión navideña de tiempo limitado, de hecho había dormido demasiado esta tarde, así que podía entender por qué el sistema estaba un poco enojado. Por supuesto, intentaría justificarse. Preferiría morir antes que quedar mal ante el sistema. Pensando esto, Edgar se aclaró la garganta y continuó su explicación mentalmente con fingida seriedad. Primero que nada, estaba tan cansado de jugar esta mañana que dormí profundamente esta tarde.
Claro que, aunque sé lo que hago, quiero agradecerte tu recordatorio responsable y proactivo. En cuanto a la misión navideña de llevarle calor a Quirinus Kirrey, ya tengo un plan aproximado. Tenemos 6 horas, tiempo más que suficiente para completarla, así que no te preocupes. Después de explicarle esto al sistema mentalmente, Edgar saltó de la cama y se cambió de ropa en silencio. En ese momento, Harry y Ron seguían tumbados en la cama, profundamente dormidos. Edgar no tenía intención de despertarlos. Después de todo, habían jugado con mucha energía en la nieve esa mañana. Para ser honesto, si no tuviera otra misión que completar, Edgar probablemente no se habría levantado para cenar y simplemente habría dormido hasta mañana por la mañana. Uf, hora de ponerse a trabajar. Estaba tan cansado esta mañana, y ahora ni siquiera puedo dormir esta tarde. Es fácil para mí. Completar la misión a la perfección, mejorar mi fuerza lo más rápido posible y, por supuesto, lo más importante, ser un buen agente doble, esto es realmente demasiado difícil para mí. Después de cambiarse de ropa, Edgar sacó su traje de impostor, lo metió en una pequeña bolsa y luego, refunfuñando para sí mismo, arrastró su cuerpo dolorido lentamente fuera del dormitorio. Era la hora de la cena, así que Edgar fue directamente al gran comedor. Efectivamente, como era de esperar, Hermione y los gemelos Weasley tampoco habían venido a cenar. Edgar frunció los labios y dirigió su mirada hacia la zona de asientos del profesorado. Quizás porque era Navidad y los profesores no estaban trabajando, la cena apenas había comenzado, y todos los profesores y el personal ya estaban sentados en la mesa del profesorado, incluido Kirrey. Qué raro. Anoche, cuando vinimos al auditorio a cenar, Kirrey no parecía tan pálido. Ahora, parece medio muerto. ¿Será que la descripción de la misión del sistema no era solo una exageración artística, sino que Kirrey realmente tuvo algún problema esta mañana, o tal vez hizo algo que disgustó a Voldemort y recibió un castigo severo? Pensó Edgar, disfrutando de su bistec mientras su mente daba vueltas. Empezó a especular sobre qué había hecho mal Kirrey para merecer el castigo de Voldemort, y cómo Voldemort lo había castigado para provocar el repentino deterioro de Kirrey. Oye, sistema, ¿qué le pasó exactamente a Kirrey esta mañana? Debes saberlo, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dices? Cuantas más pistas tenga, mayores serán mis posibilidades de completar la misión con éxito. Vamos, anfitrión, si quieres cotillear y ver a Kirrey hacer el ridículo, solo dilo. Pero no te preocupes, cualquier información relacionada con la misión del sistema es alto secreto. El sistema no te revelará absolutamente nada. Anfitrión, deberías cenar bien y luego averiguar cómo completar la misión antes de medianoche. Suspiro, ni siquiera puedo echar un vistazo al jugoso cotilleo. Tu sistema es realmente tacaño. Edgar negó con la cabeza con diversión, luego terminó rápidamente su cena, saludó a algunos compañeros conocidos y salió apresuradamente del auditorio. Pronto, Edgar llegó al segundo piso del castillo, a la puerta del aula más cercana a la oficina de Kirrey. Primero miró a su alrededor con cautela, luego escuchó atentamente durante un rato, confirmando que no había movimiento en los pasillos cercanos, antes de abrir con cuidado la puerta del aula y entrar sigilosamente. Después de entrar al aula vacía junto a la oficina de Kirrey, Edgar sacó inmediatamente el traje de impostor de su pequeña bolsa y se quitó rápidamente la túnica. Después de cambiarse, Edgar pensó por un momento y luego se transformó en la apariencia de Filch. En caso de problemas, transformarse en Filch era la opción más segura. Después de todo, pasar a lo que pasara, ¿quién sospecharía o se preocuparía demasiado por un anciano excéntrico y retraído sin talento mágico que no hacía más que limpiar el castillo o intentar atrapar a los estudiantes que violaban las reglas de la escuela? Justo cuando Edgar se transformó en Filch, se arregló la ropa y se escondió en un rincón del aula, oyó pasos apresurados en el pasillo. Regresó rápidamente a la puerta del aula, se agachó y miró por la cerradura hacia el pasillo. Pronto, Kirrey apareció en el campo de visión de Edgar. Sus pasos eran apresurados e inestables, lo que indicaba claramente que tenía prisa por volver a su oficina. Y su estado debía de ser terrible. De lo contrario, no se habría vuelto tan inestable solo por caminar un poco más rápido, incluso tropezando a veces. Suspiro, miren al pobre profesor Quirinus Kirrey, lo que Voldemort le ha hecho. Edgar, ahora disfrazado de Filch, sacudió la cabeza dramáticamente después de ver el estado lamentable de Kirrey, chasqueó la lengua y murmuró para sí mismo. El profesor Kirrey es realmente demasiado lamentable. Debo darle una bienvenida adecuada y hacer de esta Navidad una que nunca olvidará. Pronto, Kirrey regresó a su oficina.
Sin embargo, Edgar no actuó de inmediato. Esperó unos minutos más, confirmando que el entorno exterior era lo suficientemente seguro y que Kirrell no parecía que fuera a salir de su oficina pronto, antes de abrir con cautela la puerta del aula y salir de puntillas. Ya debería ser hora, Edgar, ahora Filch, murmuró para sí mismo en una voz que solo él podía oír. Todos los profesores deberían haber regresado a sus oficinas, y todos los estudiantes deberían estar obedientemente en sus respectivas salas comunes. Después de todo, incluso si alguien quisiera salir de noche, aún no era el momento. En cuanto a la situación exterior, Edgar se acercó a una ventana al costado del pasillo y se puso de puntillas para mirar hacia afuera. En ese momento, parecía que nevaba intensamente de nuevo. El oscuro cielo nocturno, junto con la densa caída de copos de nieve, le hizo creer a Edgar que con ese clima, mientras se alejara un poco del castillo, incluso si lanzaba algunos vórtices de fuego, probablemente nadie se daría cuenta. Jaja, hasta el clima está tratando de ayudarme a completar mi misión sin problemas. Pobre profesor Kirrell, aunque hace frío afuera, su corazón puede estar aún más frío, pero pronto sentirá un calor increíblemente intenso, incluso sofocante, exclusivo. Los labios de Edgar se curvaron ligeramente, y rápidamente se dio la vuelta y subió corriendo los escalones de mármol que no estaban lejos del vestíbulo del castillo. Tras confirmar que el entorno era seguro, corrió directamente hacia la puerta de madera del castillo, giró rápidamente la enorme manilla y, tras desbloquearla, entreabrió la puerta. Luego, se dio la vuelta y corrió de regreso al segundo piso tan rápido como pudo. Al llegar a la puerta del despacho de Kirrell, la pateó 2 veces, retrocedió unos pasos y, con voz de Filch, fingiendo exasperación, gritó: «Petty, maldito Petty, detente ahí mismo». Quizás debido al alboroto que Edgar había causado pateando la puerta, solo esperó 3 o 4 segundos en el pasillo antes de que la puerta del despacho de Kirrell se abriera de golpe desde dentro. Kirrell, con una expresión que mezclaba confusión y disgusto, salió del despacho. «¿Qué pasa, Filch? ¿Quién estaba golpeando la puerta de mi despacho? ¿Y por qué gritas en el pasillo tan tarde? ¿Acaso todavía hay estudiantes jugando o causando problemas en el pasillo?» Kirrell frunció el ceño, mirando a Filch, que jadeaba y corría hacia él desde una corta distancia, y luego preguntó en voz alta. «Genial, profesor Kirrell, así que estaba en su oficina. Rápido, rápido, ayúdeme a atrapar a ese miserable Peeves». Edgar, que se había transformado en Filch y ahora era Kirrell, una sonrisa apenas perceptible de satisfacción apareció en sus labios. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente a una de ansiedad, ira e incluso pánico mientras le gritaba a Kirrell, que acababa de salir de la oficina. «Ese debe haber sido ese maldito Peeves». En su pánico, se estrelló contra la puerta de su oficina. «Probablemente esté bajando corriendo ahora. Ven conmigo, vamos a atraparlo». Salió del pasillo más a la derecha del 4.º piso. Lo vi robar algo, por eso estaba tan ansioso por atraparlo. «¿Qué dijiste?» Peeves fue al pasillo más a la derecha del 4.º piso y robó algo. Al oír las palabras de Edgar, ahora transformado en Filch, Kirrell frunció el ceño al instante. Dio 2 pasos rápidamente hacia Edgar, preguntando en voz alta con una mezcla de tensión y ansiedad. Debería ser así. Edgar, ahora transformado en Filch, asintió. Pero el pasillo estaba tan oscuro que no pude ver qué robó ese maldito Peeves. Solo vi que sostenía un pequeño paquete. Lo perseguí, intentando que lo soltara, pero ese maldito se rió entre dientes y salió corriendo. Lo seguí hasta aquí, y justo ahora lo vi bajar volando por las escaleras de mármol hasta el vestíbulo. «Profesor Kirrell, espero que pueda ayudarme a atrapar a ese tipo. Me resulta muy difícil atraparlo solo. Aunque no sé qué hay en ese pasillo del extremo derecho del 4.º piso, creo que lo que robó Peeves debe ser muy importante. Filch, necesito confirmarlo contigo de nuevo. ¿De verdad viste a Peeves salir corriendo del pasillo de la derecha en el 4.º piso y que llevaba un pequeño paquete?» Kirrell frunció aún más el ceño tras escuchar el relato de Edgar, disfrazado de Filch. «Debes responder a mis preguntas con la verdad. No puede haber ningún tipo de ocultamiento ni engaño. Y desde luego no puedes inventarte nada solo porque te cae mal Peeves y quieres usarme para darle una lección. Los objetos guardados en ese pasillo de la derecha en el 4.º piso son mucho más valiosos de lo que te imaginas. Si Peeves realmente los robó, será un asunto extremadamente grave. Por el contrario, si mientes, si lo estás incriminando maliciosamente, entonces creo que, aunque el director y los demás siempre han sido indulgentes contigo, esta vez serás expulsado de Hogwarts sin duda alguna». «No, no, de verdad que no mentí.
Es solo que sé que las cosas del pasillo de la derecha del cuarto piso son muy importantes, por eso estoy tan ansioso por pedirte ayuda. Edgar, disfrazado de Filch, fingió ansiedad y resentimiento, alzando la voz con un tono agudo y lloroso. Odio a Peeves y quiero que la escuela lo expulse, pero soy cuidadoso con mis acciones. No inventaría deliberadamente semejante mentira para que lo expulsaras de Hogwarts. Así que, la situación es realmente urgente, profesor Quirrell. Espero que pueda ir a atrapar a Peeves cuanto antes, en lugar de interrogarme aquí. Ese maldito tipo lleva casi un minuto desaparecido. Si no va a atraparlo pronto, Peeves probablemente escapará del castillo. De acuerdo, este es un caso especial, así que te creeré por ahora. Quirrell frunció el ceño, dudó 2 segundos y finalmente asintió. Sin embargo, no bajó corriendo al vestíbulo. En cambio, regresó a su oficina, tomó una gruesa capa y se la echó encima antes de dirigirse hacia las escaleras. Ven conmigo. Camina rápido y sigue mi ritmo. Conoces muy bien a Peeves, y puede que necesite tu ayuda para encontrar su paradero exacto más tarde. Al pasar junto a Edgar, que en realidad era Filch, Quirrell dijo rápidamente sin girar la cabeza, y luego subió directamente los escalones de mármol que conducían al vestíbulo. Sí, profesor. Por lo que sé de Peeves, ese maldito tipo, probablemente se esconda en el sótano del castillo, dijo Edgar, fingiendo tropezar mientras seguía a Quirrell. A Peeves le encanta pasar el rato en esas aulas oscuras, húmedas y vacías del subsuelo del castillo. También sé que le gusta esconder las cosas que roba en un aula subterránea abandonada. Ay, Dios mío, por la barba de Merlín, ¿qué está pasando? Edgar, disfrazado de Filch, dejó de divagar sobre Peeves, una historia que se había inventado sobre la marcha, y de repente alzó la voz sorprendido. Él y Quirrell estaban casi al final de las escaleras de mármol. Desde donde estaban, podían ver la puerta del castillo, que estaba entreabierta. Maldita sea, ¿cómo es posible que las puertas del castillo estén abiertas? ¿Por qué Peeves abandonaría el castillo a estas horas? Debería estar corriendo hacia esas aulas subterráneas abandonadas. Ah, profesor Quirrell, sálvame. Edgar, tras mostrar claramente su sorpresa ante las puertas abiertas del castillo, gritó de terror. Al mismo tiempo, perdió el equilibrio en los 2 últimos escalones y cayó pesadamente sobre el liso suelo de mármol del salón del castillo. Idiota, ¿cómo puedes caerte por las escaleras? Al oír el grito a sus espaldas, Quirrell, ya muy molesto, se giró impacientemente y se acercó rápidamente a Edgar. Pero no le importó el anciano que yacía en el suelo a sus pies, gimiendo de dolor. En cambio, preguntó con un tono impaciente, incluso disgustado. Filch, te lo pregunto una vez más, ¿estás seguro de que ese tipo que salió del pasillo del extremo derecho en el cuarto piso y robó un paquete pequeño es realmente Peeves? Ese sí, es Peeves. En ese momento, Edgar Filch, tirado en el suelo, de repente sonó nervioso y culpable. Pero aún fingió estar tranquilo, respiró hondo y continuó hablando rápidamente. Llevo décadas tratando con Peeves, no lo confundiría. Lo único extraño es que a Peeves normalmente le gusta flotar en el aire, pero esta vez casi flotaba por el suelo, como si estuviera caminando. Idiota, eres un completo inútil. Al oír la última frase de Edgar Filch, el rostro de Quirrell cambió drásticamente. Casi apretó los dientes y maldijo a Filch en el suelo con furia, luego se dio la vuelta y corrió hacia la puerta del castillo que se había entreabierto. Ah. Profesor Quirrell, no se vaya corriendo. Creo que me he torcido el tobillo y no puedo ponerme de pie. Por favor, ayúdeme. Edgar, tendido en el suelo, observaba la furiosa figura de Quirrell que se alejaba, con una mueca apenas perceptible en los labios. Sin embargo, fingió una voz dolorida y miserable, gritándole a la espalda de Quirrell. Basura inútil. Eres un completo inútil. Ni siquiera sabes distinguir a una persona de un fantasma, y sin embargo me has hecho tantas promesas. Dime, ¿de qué sirves, aparte de ser una carga? Puedes quedarte ahí tumbado o arrastrarte de vuelta a tu habitación. Al oír los dolorosos gritos a sus espaldas, Quirrell, ya furioso y aterrorizado, maldijo sin girar la cabeza, luego aceleró el paso, corrió hacia la puerta del castillo, la abrió de golpe y, sin mirar atrás, se estrelló de cabeza contra la tormenta de nieve. En su pánico y prisa, Quirrell ni siquiera tuvo tiempo de cerrar la puerta del castillo tras salir corriendo. Sin que él lo supiera, Edgar Filch lo observaba a través de la puerta entreabierta con una sonrisa de satisfacción mientras desaparecía rápidamente en la oscuridad. Jaja, eso es genial. Todo salió tan bien, casi a la perfección.
Nunca imaginé que un plan que se me ocurrió en el momento sería tan efectivo y tan fácil de ejecutar. Soy un genio. No puedo evitar admirarme a mí mismo. Después de confirmar que Kirrell estaba lejos, Edgar, que yacía en el frío suelo de mármol, se levantó de un salto con una voltereta. Se frotó el brazo, que le dolía un poco por la caída, y movió las extremidades para asegurarse de que no estuviera herido. Luego, con un pensamiento, cambió su apariencia de nuevo. Al segundo siguiente, acompañado de una tenue luz blanca, el Filch, antes de aspecto sórdido y jorobado, que era prácticamente universalmente detestado, desapareció instantáneamente. En su lugar se encontraba un hombre alto y corpulento con la cara llena de cicatrices y una larga barba. Si Harry viera esta escena, sin duda exclamaría con total sorpresa: «Tío Vernon, ¿qué haces en Hogwarts?». Así es, Edgar se había transformado en la imagen de Vernon Dursley. En cuanto a por qué podía transformarse con tanta precisión en Vernon Dursley a pesar de no haberlo conocido nunca, la razón principal era que una vez, cuando estaba aburrido, le había preguntado a Harry cómo era la familia de sus tíos. Descubrió que eran exactamente iguales a como se describían en las novelas originales. Por lo tanto, a Edgar le resultó muy fácil visualizar la apariencia de los Dursley en su mente. Uf, de cerca, este tipo es realmente gordo, absolutamente horrible. Edgar, ahora transformado en Vernon Dursley, sacó un pequeño espejo de su bolsillo y, usando la tenue luz que entraba al vestíbulo por la puerta entreabierta, se miró. Murmuró algo entre dientes, con un toque de desdén en su voz. No se detuvo en el vestíbulo, guardó rápidamente el espejo en su bolsillo antes de dirigirse a grandes zancadas hacia la puerta abierta. Este traje de pretender es sorprendentemente cálido. Edgar, ahora fuera de las puertas del castillo en la nieve, arqueó una ceja sorprendido. No se había fijado mucho en esto dentro del castillo. Los pasillos, aunque no tan cálidos como las salas comunes o los dormitorios, ciertamente no eran fríos. Por lo tanto, Edgar no había prestado mucha atención a las capacidades aislantes del traje antes. Solo ahora, al adentrarse en la tormenta de nieve, se dio cuenta de que no sentía frío en absoluto. Aunque el traje y los pantalones transformados del traje del disfrazador no parecían muy gruesos, esta fina capa de tela aislaba completamente a Edgar del viento helado. Jajaja, bien, bien. Aunque mi sistema en sí parece un poco fiable, los objetos que produce son bastante fiables. Edgar asintió satisfecho, luego ignoró la puerta del castillo aún entreabierta a sus espaldas y siguió rápidamente el largo rastro de huellas que Kirrell había dejado en la nieve. En ese momento, la tormenta de nieve afuera parecía haberse intensificado. Aunque el traje del disfrazador era extremadamente cálido, Edgar no tenía que preocuparse por el frío, pero la nieve pesada aún dificultaba enormemente su persecución de Kirrell. Por supuesto, los efectos de la ventisca eran bidireccionales. Edgar apenas podía ver a Kirrell desde la distancia, ni oír su voz. De igual manera, en un clima tan adverso, era casi imposible que Kirrell detectara que alguien lo seguía descaradamente. Pronto, en medio del aullido del viento, Edgar oyó débilmente una serie de maldiciones extremadamente furiosas. Aunque no pudo distinguir los detalles de las maldiciones, a juzgar por el sonido, el tipo que tenía delante era sin duda Kirrell. Jejejeje, Kirrell probablemente esté a punto de volverse loco ahora. Al oír las maldiciones intermitentes que venían de no muy lejos, Edgar, ahora transformado en Vernon Dursley, casi no pudo evitar estallar en carcajadas. Pero ese tipo era realmente estúpido, gritando y desahogando sus emociones en esta situación. Realmente debería leer la serie El problema de los tres cuerpos de Liu Cixin. Como mínimo, debería comprender los principios de la teoría del bosque negro. Edgar negó con la cabeza con diversión, luego simplemente sacó su varita, la escondió en la manga, se agachó y desafió el viento aullador para correr rápidamente hacia la dirección de donde provenían las maldiciones. Pronto, en poco más de medio minuto, Edgar pudo distinguir vagamente a través de los copos de nieve que se arremolinaban, a poca distancia, sobre el suelo nevado. Una figura alta y delgada, vestida con una capa, avanzaba tambaleándose, agitando los brazos y maldiciendo con furia a viva voz. Ese maldito viejo bastardo de Filch debe estar mintiéndome. Si alguien realmente robó la piedra filosofal y huyó del castillo, sin duda habría huellas en la nieve. Incluso si alguien le ordenó a Peeves robar la piedra filosofal, con la tormenta de nieve afuera, ese Peeves no debería haber volado muy lejos. Pero he registrado casi toda el área y no he encontrado ningún rastro de la actividad de nadie más. Ese maldito viejo, me ocuparé de él cuando regresemos. Incluso se atrevió a mentirme.
Ese Skip Filch no debería tener las agallas para mentirte. Justo cuando Kirella, que ya se estaba exasperando, estaba a punto de dejar de buscar y regresar al castillo, la voz inexpresiva de Voldemort surgió repentinamente de debajo de la enorme bufanda en la parte posterior de su cabeza. Basándonos en la situación actual, su suposición anterior que alguien se disfrazó de Peeves y robó la piedra filosofal probablemente sea errónea. Mi evaluación es que alguien instruyó o manipuló a Peeves para que se colara en el cuarto piso, por el pasillo de la derecha, y robara la piedra filosofal. Esa persona se escondió en algún lugar fuera del castillo e hizo que Peeves le entregara la piedra. Sin embargo, si no me equivoco, su escondite probablemente esté muy bien oculto, y dado el terrible clima actual, no pudieron encontrar rápidamente ningún rastro de actividad después de salir del castillo. Pero este incidente nos ha tomado completamente por sorpresa, y la situación es demasiado urgente. Por lo tanto, no pueden dejar de buscar ahora. Deben registrar minuciosamente el área que rodea el castillo. Al oír las palabras de Voldemort, Quirrell, ya furioso, casi se derrumbó por completo. Esa mañana, Voldemort le había arrebatado gran parte de su fuerza vital. Tras muchas súplicas y ruegos, Voldemort accedió a dejar de absorberla, pero le exigió que encontrara y cazara un unicornio antes de la noche siguiente, bebiera su sangre y, a costa de un alma maldita, ayudara al Señor Oscuro a recuperar su poder. Sinceramente, si su vida no estuviera en manos de Voldemort, y si éste pudiera aniquilarlo con un solo pensamiento, Quirrell no se habría dejado intimidar y humillar tan obedientemente. Sin embargo, Quirrell ahora estaba a merced de otros, como un pez en el tajo. Ante la disyuntiva entre la muerte instantánea, incluso la destrucción de su alma, y una existencia dolorosa e indigna, finalmente eligió lo segundo. Pero ahora, Voldemort le exigía que, con su cuerpo extremadamente débil y sin ninguna prueba que demostrara sus sospechas, desafiara la aterradora tormenta de nieve para buscar fuera del castillo al supuesto mago que había ordenado a Peeves robar la piedra filosofal. Incluso debía registrar minuciosamente cada área fuera del castillo. Esto no era solo opresión y explotación. Era un intento genuino de matarlo. Quirrell respiró hondo y, finalmente, su fuerte voluntad de sobrevivir venció su miedo a Voldemort. De repente se detuvo bruscamente, inmóvil, y le habló a Voldemort por encima de su cabeza con voz temblorosa pero increíblemente firme. Lo siento, maestro. Sé que sus sospechas probablemente sean ciertas, y lo que me pidió que hiciera es correcto. Pero mi cuerpo está demasiado débil, como usted sabe. Mi condición física no se ha recuperado por completo. Incluso me siento mareado y tiemblo por todo el cuerpo. Llegar hasta aquí para investigar es mi límite. Realmente carezco de la capacidad para registrar minuciosamente cada área fuera del castillo como usted me indicó. Creo que si permanezco en esta tormenta de nieve, probablemente moriré en 10 minutos como máximo. Por favor, maestro, por favor, deme otra oportunidad de vivir. Si me permite regresar al castillo, le diré a Dumbledore de inmediato que la piedra filosofal ha sido robada. Creo que con la fuerza de ese anciano, y considerando que este es Hogwarts, su territorio, Dumbledore definitivamente no permitirá que el tipo que ordenó a Peeves robar la piedra filosofal escape de Hogwarts. Definitivamente podrá recuperar la piedra filosofal y continuar custodiándola con celo. En ese momento, como mientras la piedra filosofal siga en Hogwarts, aún tendremos una gran oportunidad de hacernos con ella. Este es el curso de acción más seguro en las circunstancias actuales. Mi predicción era correcta. No me eres verdaderamente leal, Quirinas. Después de escuchar la larga súplica de Quirrell, Voldemort rió 2 veces antes de continuar con voz gélida. Solo me tienes miedo, y le tienes miedo a la muerte, no me eres verdaderamente leal, y no estás dispuesto a darlo todo por mi resurrección. En otras palabras, no eres un sirviente en quien pueda confiar de verdad, así que, Voldemort se detuvo de repente allí, y solo continuó cuando las piernas de Quirrell flaquearon por el dolor y el miedo excesivos, y casi se desplomó al suelo. Así que ya no necesito considerar tu futuro, tu desarrollo ni tus sentimientos. Antes fui demasiado indulgente contigo, queriendo convertirte en un sirviente leal en quien pudiera confiar y tener a mi lado. En otras palabras, según mi plan original, podrías haber sobrevivido tras completar la búsqueda de la piedra filosofal. Pero, por desgracia, Quirinus, arruinaste tu propia oportunidad de vivir. No. Maestro, por favor, no me mate. Todavía soy valioso para usted, todavía soy útil. Con mi ayuda, podrá obtener la piedra filosofal más fácilmente, maestro. Al oír las frías y asesinas palabras de Voldemort, Quirrell, ya al límite,
Finalmente no pudo sostenerse más. Sus piernas cedieron y se desplomó sobre la nieve, hundida hasta un puño. Aún así, suplicó con voz ronca, lleno de desesperación. TSK, 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 no está mal, no está nada mal, qué espectáculo. Edgar, que había estado agachado a 5 o 6 metros de distancia observando el espectáculo durante un buen rato, chasqueó la lengua con asombro. El sistema tenía razón después de todo. Pobre profesor Quirinus Kirrell, es realmente lamentable. Debe estar desesperado y sufriendo un dolor insoportable ahora mismo. Así que, ¿no es este el momento perfecto para completar la misión? Voldemort le ha traído a Kirrell un dolor y una desesperación infinitos, mientras que yo puedo traerle luz y calor. ¿No es este el regalo de Navidad más maravilloso para Kirrell? Edgar asintió con gran satisfacción, luego levantó la mano de repente y sacó la varita que había estado escondida en su manga. Apuntó la punta de la varita a Kirrell y luego susurró y dijo rápidamente: «Vórtice de fuego». Al segundo siguiente, un enorme vórtice de fuego, de casi 1 metro de diámetro, apareció instantáneamente alrededor de Kirrell. En un abrir y cerrar de ojos, envolvió al pobre desgraciado acurrucado en la nieve, suplicando con voz ronca a Voldemort, dentro del alcance del vórtice. Los gritos roncos y desesperados de Kirrell se desvanecieron al instante, dejando un silencio que duró más de un segundo. Luego, una serie de alaridos desgarradores perforaron el viento helado y se extendieron. Sin embargo, aunque Kirrell había desatado todo su poder en sus gritos, sus agonizantes lamentos seguían siendo débiles e insignificantes frente a la ventisca. El sonido solo viajó unos 10 metros antes de disiparse rápidamente en la tormenta de nieve, mezclándose con el aullido del viento y volviéndose casi indistinguible. Suspiro, fue demasiado poderoso el hechizo de vórtice de fuego que lancé esta vez. ¿Quemó a Kirrell hasta la muerte? Mirando el enorme vórtice de fuego a lo lejos y escuchando los gritos cada vez más débiles, Edgar frunció ligeramente el ceño, murmurando para sí mismo con cierta preocupación. ¡Ay, fue demasiado poderoso el encantamiento vórtice de fuego que lancé esta vez! ¿Quemó a Kirrell hasta la muerte? Mirando el enorme vórtice de fuego a lo lejos y escuchando los gritos cada vez más débiles que emanaban de él, Edgar frunció ligeramente el ceño, murmurando para sí mismo con cierta preocupación. Si Kirrell realmente muere quemado, las cosas se pondrán realmente problemáticas. Primero, que el profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts muriera quemado vivo en los terrenos de Hogwarts probablemente causaría sensación en todo el mundo mágico británico. Segundo, incluso si Kirrell se reduce a cenizas, Voldemort en su forma de alma aún puede absorber el alma y la fuerza vital restantes de Kirrell, y luego escapar rápidamente para encontrar un nuevo huésped. De esta manera, Voldemort, el monstruo sin nariz, no solo puede continuar intentando robar la piedra filosofal en secreto, sino que también puede hacerlo de manera más discreta y sin ser detectado. Incluso Edgar podría encontrarse en una posición completamente pasiva, ya que los eventos se han desviado mucho de la historia original. Sin embargo, justo cuando un Edgar algo preocupado estaba en cuclillas en el suelo perdido en sus pensamientos, el enorme y cegador vórtice de fuego no muy lejos comenzó repentinamente a encogerse rápidamente. En solo 2 o 3 segundos, el enorme vórtice de fuego, que había tenido más de 1 metro de diámetro, había desaparecido por completo. Lo que quedó fue una gran mancha de nieve casi completamente derretida y una figura carbonizada de pies a cabeza. Vaya, Voldemort es bastante eficiente, apagando el fuego tan rápido. Edgar arqueó una ceja sorprendido al ver cómo las llamas se extinguían en cuestión de segundos. Parecía que sus preocupaciones anteriores eran innecesarias. Por alguna razón, Voldemort no parecía tener intención de abandonar a Kirrell. Sin embargo, tras el incidente de haber sido calentado a la fuerza en la fría noche nevada, la fuerza que tanto le había costado ganar probablemente se había agotado considerablemente. Además, el cuerpo de Kirrell debía de haber sufrido heridas graves, por lo que ambos probablemente tomarían medidas pronto para recuperar sus fuerzas. El problema ahora era, con Kirrell completamente calcinado, ¿qué harían después? Al menos desde la perspectiva de Voldemort y Kirrell, la piedra filosofal había sido robada del castillo. Pero Voldemort no permitiría que Kirrell, casi completamente quemado, siguiera patrullando los terrenos del castillo. Dado su estado actual, y mucho menos buscando a un ladrón inexistente de la piedra filosofal en medio de una ventisca, incluso regresar al castillo sería un desafío considerable para esa criatura mitad humana.
Para evitar alertarlos y seguir observando el siguiente movimiento de Kirrell y Voldemort, Edgar, cuyas piernas ya estaban entumecidas por estar agachado cerca, solo pudo incorporarse ligeramente, pasando a una posición de media sentadilla para mover un poco las piernas, antes de continuar su ardua observación de la distante masa de carbón. El tiempo transcurría, y justo cuando Edgar comenzaba a dudar si Kirrell había muerto completamente quemado, la masa humanoide de carbón finalmente se movió. El cuerpo de Kirrell se estremeció rápidamente varias veces, luego rodó con dificultad, apoyándose en las manos mientras se incorporaba lentamente. Maestro, por favor, sálvame. Yo, no quiero morir. Todavía le soy útil, definitivamente puedo ayudarle a conseguir la piedra filosofal más rápido. Tras luchar durante un buen rato para finalmente sentarse en el suelo, Kirrell habló con voz ronca y extremadamente forzada. Maestro, sé que debe tener una manera de salvarme. Por el bien de todo el tiempo que le he servido, por favor, sálvame una vez más. Tienes razón, Kirrell. En cuanto Kirrell terminó de hablar, la voz sombría de Voldemort surgió de repente de su nuca. Tengo una forma de preservar tu vida, al menos lo suficiente para mantenerte con vida hasta que te lleven al Hospital San Mungo para lesiones mágicas. Pero debes entender una cosa, Quirinus. Cuando pides ayuda, siempre tienes que pagar un precio. Especialmente ahora, tu vida pende de un hilo. Si quieres suplicarme que te salve, naturalmente debes ofrecer algo de igual valor a cambio. ¿Qué precio quieres que pague, maestro? Cualquier cosa que posea, te la daré sin dudarlo. Al oír que Voldemort estaba realmente dispuesto a salvarlo, el ánimo de Kirrell se elevó al instante, e incluso dejó de tartamudear. Su respiración se aceleró y su voz tembló mientras preguntaba rápidamente. Lo que yo necesito, tú lo posees naturalmente, o mejor dicho, todos lo poseen. Es solo cuestión de si estás dispuesto a usarlo como precio a cambio de tu oportunidad de seguir viviendo. La voz de Voldemort se llenó de nuevo de tentación. Quirinus, deberías ser consciente de tu estado físico actual. Si no te salvo, probablemente no durarás ni 10 minutos. Pero si uso mi poder para preservar tu vida temporalmente, necesitaré consumir una gran cantidad de energía y fuerza que he acumulado durante mucho tiempo. Así que, a cambio de que te salve la vida, debes entregar la mitad de tu alma. ¿Qué, maestro? ¿Quieres que entregue la mitad de mi alma? Pero si no tengo la mitad de mi alma, ¿cómo puedo vivir? ¿No es eso lo mismo que morir? Al oír la condición de Voldemort, Kirrell quedó verdaderamente devastado. Su voz tembló y preguntó con voz ronca, lleno de miedo e incredulidad. Realmente no quiero morir, maestro. ¿Podría usar la parte restante de mi fuerza vital como moneda de cambio? Puede absorber parte de mi fuerza vital y mantenerme con vida un tiempo. Creo que si regreso al castillo ahora mismo, me podrán enviar al Hospital de San Mungo para lesiones mágicas muy pronto. Solo necesita mantenerme con vida durante una hora. No, Quirinas, subestimas la gravedad de tus heridas. Tan pronto como Quirinas terminó de hablar, la voz de Voldemort resonó de nuevo, y esta vez, su tono estaba lleno de burla.